Y en nuestro segmento de consejo legal, hoy tenemos a los amigos de CEUTEC. Tenemos al abogado David Archaga, quien es coordinador de la carrera de Derecho y hoy nos va a hablar sobre el derecho constitucional. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado, un gusto saludarle. Un gusto de parte de la familia de UNITEC y de CEUTEC, y en este caso particular de la licenciatura en la carrera de Derecho. Es una de las más grandes a nivel nacional. De hecho, debo decir que es la mejor a nivel nacional. ¿Verdad? Sin modestia aparte. Y la verdad, sí, bastante a gusto de poder estar compartiendo esta tarde con usted. Y hoy nos va a hablar de Derecho Constitucional. Yo que soy periodista llevaba esa asignatura de Derecho Constitucional, muy hermosa esa asignatura, me la daba el abogado Alfredo Jawit Vanegas. Estamos hablando hace un par de años. No. Estamos hablando que eso fue en el 2005, 2006. 2005. Hace casi 20 años, ¿verdad? No, pero tenemos la misma Constitución. ¿Usted estudió en la Autónoma? Autónoma, egresado de la Autónoma. Pero después ya sacó su otra especialidad en CEUTEC. No, de hecho, una vez egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como abogado, procedimos a estudiar la maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria, también ahí mismo en la Autónoma. Sí. Y luego un MBA, una maestría en Dirección de Empresas y una de Dirección en Recursos Humanos en una universidad de Barcelona, España. Entonces, las tres, gracias a Dios, las hemos culminado y hemos terminado y nos aquí. Excelente, abogado. Bueno, Derecho Constitucional es una rama del derecho muy apasionada y quizás mucha gente lo ve como algo teórico, pero yo creo que es como la Biblia del buen ciudadano. Es correcto, creo que no le puedo dar una conceptualización más extraordinaria. Creo que nuestra Constitución de la República, fuera de un libro teórico, y eso es algo que lo tratamos de llevarlo a la cátedra, debe ser una forma de vida. Del soberano emanan los tres poderes de Estado. Honduras es un Estado de Derecho, y cuando nosotros queremos encontrar la salida para poder dilucidar cualquier consulta, idea, no solo pensar en únicamente derechos y obligaciones, sino en la forma de vivir como hondureños en sociedad, creo que la podemos encontrar en la Constitución de la República, y tal vez dejarlo de ver tanto como un libro que solo manda, permite y prohíbe. Totalmente de acuerdo con usted, abogado. Y en el caso de CEUTEC, en la formación integral de los futuros y nuevos abogados que ya están, ¿qué incidencia tiene el derecho constitucional en ellos? Se les hace bastante hincapié de que deben de proteger, de velar y de practicar como buenos ciudadanos la Constitución y no romperla, mancillarla o violarla, como dicen muchas veces, ¿verdad? Es correcto. Desde la introducción al estudio del derecho, ya pasando a derecho constitucional, teoría general del Estado, derecho constitucional, esto es primer año de derecho. Primero que nada, en nuestros docentes inculcamos el amor a la docencia. No se trata únicamente de pararse, o al menos es la docencia del siglo XXI, ya no es así, pararse frente a un grupo de personas que no necesariamente son jóvenes, son personas adultas. Usted se caracteriza porque la mayoría de su población ya trabaja, es una segunda carrera, ya tienen otras profesiones, no solo es una juventud, pero indistintamente la edad, lo que tratamos de propiciar en los docentes es que garanticen una enseñanza de excelencia, que no solo sea pararse frente a un auditorio y hablar sobre lo que yo sé, lo que soy y lo que a mí me parece. No, se trata que se les enseñe a los estudiantes la ley. La ley al final es la voluntad del soberano que en la forma prescrita por nuestra Constitución, que ya tiene 44 años, después de su publicación un 20 de enero de 1982, la ley es la voluntad del soberano que en la forma prescrita por la Constitución manda, permite y prohíbe. Ese es el artículo 1, de hecho, de nuestro Código Civil. Y es así que con una base sólida en Introducción al Estudio del Derecho y Teoría General del Estado pasamos a estudiar el derecho constitucional, y no solo se trata de ir artículo por artículo de una manera seca y fría, es relacionarlo con el día a día y relacionarlo de una manera objetiva, no negociando con la ley. Nosotros tenemos que ser ejemplos en eso. En el caso de CEUTEC y UNITEC, que tienen como herramienta el derecho en una de sus escuelas, si hablamos de la Constitución, sí, le enseñan al estudiante de que la Constitución, como le decía al inicio, es la Biblia de todo buen ciudadano. O sea que no está en interpretar como yo quiero, sino como debe ser académicamente hablando y en la praxis, en la práctica. Así es. Es correcto. 3 palabras mágicas:
manda, permite y prohíbe. Y desde el artículo 1, el cual hace referencia a que Honduras es un Estado de Derecho, hasta las disposiciones finales que manda su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, nosotros tratamos de inculcar, bueno, desde los docentes hacia los alumnos, en que no se trata de valorar opiniones personales, son foros, sí, de diálogo crítico, reflexivo, sí, pero dentro del mandato de ley. Nosotros no podemos convertirnos en una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Totalmente. Y tratar que la Constitución sea nuestra imagen y semejanza, que eso es a veces lo que termina ocurriendo y no es conveniente. De hecho, yo bromeo con mis estudiantes que nosotros hasta incluso la misma Biblia, a nuestro Señor Jesucristo lo pretendemos hacer en nuestra imagen y semejanza. Sí. Pero no en esto algo tan humano como la Constitución de la República. Nosotros tenemos que respetarla, no se trata de negociar con ella, se trata de estudiarla, de que desde el artículo 1 Honduras es un Estado de Derecho, conocer los tres poderes de Estado, que nosotros somos el soberano, que estamos representados a través de tres poderes con los cuales son diferentes y son complementarios, y en fin, todo lo que nosotros podemos hablar de vivienda, salud, educación, seguridad, defensa, presupuesto, finanzas, todo nace en la Constitución de la República, hasta clases que incluso tienen mucha relación con la creatividad, como la misma propiedad intelectual. La base la podemos encontrar en la Constitución de la República. Yo creo que la Constitución de la República de Honduras es una de las más completas de todo el mundo, ¿verdad? O sea, no es una broma, ¿verdad? Muchas veces se dice que la Constitución es tan rica en leyes, pero que desgraciadamente es violada y que no es aplicada por el ciudadano. Pero son esos malos ciudadanos, ¿verdad? Son malos ciudadanos que a veces como lo hacen por omisión o por alegar ignorancia de lo que dice la Constitución. Y digo, si esto se dice que es verde, es que es verde. Y yo tengo que saber que es verde. Pero el problema es que entramos a las interpretaciones y ahí yo creo que ahí nos equivocamos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, bueno, desde la cátedra tenemos que ser conscientes en que el artículo 2 del Código Civil, artículo 3, perdón, del Código Civil hace referencia a que solo le corresponde al legislador interpretar de un modo generalmente obligatorio. Y el 17 y el 18 nos mandan a que no debemos de darle otro sentido a la ley del que fue previsto de parte del legislador. Y es ahí donde nosotros, el rico es el lenguaje español, no podemos de forma antojadiza interpretar la norma, dado que esa es una facultad del legislador y lo encontramos en la Constitución de la República. En algunos casos nosotros omitimos el hecho en que, como usted bien lo dice, hay artículos de la Constitución que mandan, hay otros que permiten y así hay otros que prohíben. Pero nosotros inventamos en muchos casos como hondureños, le damos otro sentido a la norma y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que solo le toca al legislador y el legislador lo hará a través de un mismo decreto legislativo dentro de sus facultades constitucionales. Me llama la atención algo, abogado, y estoy casi seguro y creo que puede ser una operación sine qua non, o sea, sin retorno, es sí o sí. Me imagino que usted, en el caso de la clase de constitucional, le enseñan incluso estos debates que son enriquecedores, pero que al final se llega a la conclusión. No es como yo quiero interpretarlo, sino es como lo que dice la ley. Correcto. Y de repente usted pone ejemplos de casos, ¿verdad? Sí, de hecho, obviamente con el respeto a los colegas, pero sí, pongo casos en las que mi gremio a veces se quiere caracterizar porque pierden los estribos muy fácilmente. Sí. Y yo les hago referencia en que no hay nada más bello que un abogado que con una sonrisa puede hablar con fundamento. Y al final el fundamento lo encontramos en la Constitución de la República, en el caso de la clase de Derecho Constitucional. Y es así que, en muchos casos no le rendimos honor a la toga, al gremio, al decálogo del abogado. Bueno. Y es ahí donde nosotros no podemos ser parte de esta degradación de sociedad. Y nosotros tenemos que hablar con el estudiante, hablar de casos reales, en el marco de la objetividad, pero señalar oportunidades de mejora si en algún momento hubo alguna situación que no fue la más idónea, porque nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, y así lo consagra la Constitución de la República. No le podemos enseñar a los alumnos en que desde la cátedra, desde donde ellos reciben clase, ellos pueden hacer justicia por su propia mano. No podemos romantizar de esa manera. ¿Sabe qué? Creo que debería ser una tarea no sé si estaría del legislador o en el caso de los togados, así como usted, de crear un libro donde diga lo que no debo de hacer con la Constitución. Sería interesante. ¿Sabe por qué? Sí. Porque a veces al ser humano, al ciudadano, le interesa más el no hacer o lo que prohíbe a lo que está prescrito.
a lo que está escrito en la Constitución. Entonces es como decirle, no, usted no puede hacer esto. Sí. Entonces, ya sé, ¿verdad? Sí. Entonces creo que sería bueno hacer como un libro de eso. ¿Ya le puse la iniciativa a usted? No, y sería maravilloso. De hecho, yo llamaría a que sea el mismo libro de la Constitución, porque cuando nosotros tenemos a la vista la Constitución, no sé, se parece un risco que no queremos tomar. Pero la misma Constitución de la República manda en que su estudio debe hacerse de parte de todos los hondureños, no dice solo los profesionales del derecho. Todos. La Constitución y la geografía es parte de la enseñanza que debe tener todo hondureño. Y yo les aseguro, y esto no solo va para los profesionales del derecho en formación, sino que a quienes les interesa la carrera y a la población en general. Leamos la Constitución no con sesgos, no con radicalismos, de forma objetiva, tal como el legislador en una Asamblea Nacional Constituyente allá por 1981 dispuso, y así fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decreto Legislativo 131/1982, como hondureños, y nos daremos cuenta que hay muchas interrogantes que se nos pueden plantear debido a que la desinformación, desgraciadamente, en muchos casos se convierte en la principal fuente de información, pero hay muchas interrogantes que estoy seguro que las podrán resolver con una lectura llena de patriotismo. Para finalizar, abogado, hay algo que me llama la atención de la apertura que tiene la carrera de Derecho en CEUTEC, que tiene, podemos decir, algo híbrido entre lo presencial y lo que puede ser remoto a través de la tecnología. Esto es muy importante porque le está facilitando un poco al estudiante que de repente vive un poco lejos a seguir aprendiendo y a cursar sus clases. Es correcto. Nosotros tenemos una modalidad full teledocencia y tenemos una modalidad híbrida. La modalidad híbrida, que es la más grande que tiene toda la marca CEUTEC, y de hecho Tegucigalpa es la más grande. He de decir que nosotros procuramos que en efecto se le dé la flexibilidad al alumno en la medida de lo posible, pero que también no desista de la presencialidad. Las clases, por ejemplo, las clases procesales requieren una presencialidad. Sí. El sistema judicial de Honduras no ha migrado a la virtualidad y nosotros no podemos, mediante solo sesiones teledocencia, suponer que un alumno va a asimilar lo que es una audiencia judicial. Entonces, es ahí donde se hace de manera híbrida. Hay modalidades presencial y teledocencia, pero siempre las procesales son de manera presencial. Ahora, en la full teledocencia es interesante, puesto que tenemos de hecho varios estudiantes de hecho de España. Uno se gradúa ahorita, de Estados Unidos, Panamá, México, dentro de nuestra república, Roatán, Islas de la Bahía, Copán, Ocotepeque, sí. En fin. La oportunidad está abierta. El periodo académico en curso ya comenzó, ya vamos por semana 3, pero las matrículas comienzan a finales de junio, principios de julio, y la invitación sería que cualquier duda o interrogante, y en caso de que inclusive estén ya cursando la carrera y estén interesados en pasarse a la familia nuestra, esas son revisiones que nosotros podemos hacer y los atendemos con el mayor de los gustos para que sean parte de la familia.